Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, Cusita es la ciudad, Cusén, de donde era esta mujer. Se había casado con ella. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos.
Dispónganse en el Espíritu a recibir la palabra del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero colocar en tus manos esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú tomando mi vida, usándome como una extensión de tu boca, que tú hables a través de mí, que tu Espíritu Santo sea guiando cada palabra que salga de mis labios. Señor, por favor, ayúdame. Toma control también de mi garganta para que no me afecte ahora que he estado un poco enfermo. Te pido que pueda hablar con fluidez bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado haciendo un estudio que lo he titulado La inconformidad ministerial. ¿Por qué este título? Porque a través de este estudio podemos ver el inconformismo que había en Aarón y en María, porque tenían celos de su hermano Moisés. Hace 8 días yo les hablé de algunos puntos, no los voy a repetir, simplemente los voy a enunciar. Hablé de la ambición ministerial en mi primer punto. Les decía a ustedes que Aarón y María criticaban a Moisés por haberse casado con una mujer extranjera. Pero la verdad de sus celos era porque ellos querían el ministerio. Esa era la realidad de su celo. Segundo punto, les hablé acerca del reconocimiento ministerial. Cuando Aarón y María se levantan contra Moisés, Dios es el que se encarga de ponerlos en su sitio. Tercer punto, el juicio ministerial. Voy a hablar de otro tema, el juicio ministerial. Veamos los puntos de este segmento. Primero, Dios mostró su ira santa al alejarse de Aarón y de María. Números 12:9. Escuche lo que dice. Cuando Dios se enoja con Aarón y María, dice: el Señor. ¿Cómo estaba el Señor? Dice, estaba muy enojado con ellos. ¿Y qué pasó? Yo no escucho, iglesia. Y se fue. Así que ¿hubo un juicio ministerial? Sí. Lo primero que yo veo en este juicio ministerial es que Dios se va, que Dios deja sola a la persona, que Dios no está ahí, que cuando una persona usurpa el lugar de otro, Dios no está ahí, porque Dios no va a apoyar eso. Dios lo deja, pero no está ahí. Dice que Él se enojó y se fue. Así que es muy delicado, hermano, cuando usted quiere usurpar el lugar de otro, ya sea en su hogar o ya sea en la iglesia. Tal vez lo va a ocupar, pero tenga la seguridad que Dios no estará. Segundo, Dios mostró su ira al castigar a María con lepra. Números 12:10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam o María, con su piel tan blanca como la nieve. ¿Cómo estaba ella? Leprosa. Cuando Aarón la vio lo que había pasado, Aarón vio lo que había pasado con ella. Así que el juicio de Dios vino en 2 etapas. Primero Dios se va. Y una vez que se va, viene la lepra. ¿Eso me tiene que enseñar algo a mí? Claro, hermano. Me tiene que enseñar grandes cosas. Y es que cuando yo me revelo a la autoridad, cuando paso por encima de la autoridad, lo primero que tenemos que aprender es que Dios no está ahí. Dios no va a apoyar una rebelión. Y lo segundo es que el castigo es inminente. Viene el juicio, viene la enfermedad, vienen los problemas, viene el problema económico. Dios puede actuar de muchas maneras. Cuando ustedes pasan por encima de la autoridad,
se meten en graves problemas con Dios. Así que lo que le animo a esta iglesia es que ocupe el lugar en su hogar. Y los que están en la iglesia sirviendo, ocupen el lugar que Dios les dio y no traten de pasar por encima del otro. Leamos el cuarto punto, el arrepentimiento ministerial. Cuarto punto, el arrepentimiento ministerial. Aarón entró en un profundo temor y arrepentimiento al ver el juicio de Dios sobre su hermano. Cuando Aarón vio a la hermana leprosa, se pegó el susto de su vida. Y mire lo que hace. Números 12:10. Números 12:10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, ¿qué hizo? Clamó a Moisés. ¿Y qué le dijo? Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues. Oiga, le están echando el pato al pobre Moisés, que no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Así que lo primero que yo veo en Aarón es arrepentimiento. Ahora, ¿ven ustedes arrepentimiento en María? Dense cuenta que María no dijo nada. María era como tremenda. Parece ser que el conflicto de todo este asunto de celos no nació ni siquiera en Aarón. Porque mire que Aarón no fue castigado. La que fue castigada fue María. Así que esto es bien delicado, iglesia. Cuando una persona pasa por encima de la autoridad, prepárese para el castigo. Prepárese porque Dios siempre defenderá el orden que Él mismo estableció. Cuando una mujer quiere usurpar al varón, ocupar el lugar del varón, llevar, como dicen por ahí, los pantalones cuando no le corresponde, prepárese, porque primero Dios se va a ir de su lado, y segundo, la lepra del castigo va a venir. Puede que no se ponga blanca como la nieve, pero puede que el castigo sea de otra índole. ¿Por qué? Porque usted está usurpando el lugar del varón. Puede venirle una enfermedad, puede venirle un dolor, que usted dice, pero ¿por qué si yo estoy bien? Usted puede ir al médico y el médico dice, usted no tiene nada, pero me duele, doctor. El doctor dice, pues yo no sé, yo no le veo nada. Va a otro médico, la examina, no le duele nada, no tiene nada, usted está perfecta, señora, pero me duele, doctor. Entonces más bien caiga de rodillas, métase a ayunar y pídale al Señor qué es lo que está pasando. Porque si los científicos, los médicos no encuentran la cura y a usted le duele y le duele, pues algo es que está pasando. Entonces ya la cuestión no es física, sino espiritual. Sería bueno que usted mirara si en su hogar usted está ocupando el lugar que le corresponde, o tal vez usted, sin darse cuenta, está usurpando el lugar que le corresponde a su marido, y entonces Dios la está castigando. Esa es su lepra en ese momento. Es la forma en que Dios le está llamando la atención para que usted entienda que ha usurpado un lugar que le corresponde a su marido. Así que, iglesia, preste atención a lo que está oyendo, porque todos estos temas que muchas veces usted lee y pasa de largo, enseñan mucho cuando usted empieza a meditar en la palabra. Aprenda todo lo que está escrito aquí. Leamos este pensamiento. Aarón apela a la compasión y mansedumbre de Moisés. ¿Para qué? Para que él interceda ante Dios por su hermana. Aarón sabía que Moisés era un hombre manso y entonces fue a pedirle, como decimos por ahí, le fue a pedir ¿qué? Cacao. Ayúdeme, la embarramos. Segundo, Moisés muestra su mansedumbre al interceder ante Dios por su agresor. Oiga, mire el ejemplo de Moisés.
Yo creo que si eso me pasara a mí, yo conociéndome como soy, yo creo que hubiera dicho, bien hecho, bien merecido, chupe, ¿a qué se levanta por la autoridad? Pero es que Moisés no era Abraham Peña. Moisés es un hombre que a mí me deja admirado. El hombre cae de rodillas y empieza a pedirle a Dios, Señor, perdona a mi hermana, hizo mal, mírala, Señor, perdónala. Me acuerda mucho de Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Moisés es un personaje que vale la pena que cuando usted llegue al cielo lo busque y se siente un rato a hablar con él. Este hombre es un ejemplo de un hombre humilde, de un hombre sencillo, de un hombre con un corazón generoso, de un hombre al que hay que aprenderle mucho. Allá estaba orando por la que lo estaba agrediendo, en vez de estar diciendo, bien hecho, ahí tiene, por levantarse contra mí. No, el hombre está, Señor, por favor, perdónala. Ni siquiera Dios le aceptó la intercesión de Moisés, porque Dios dijo, no, Señor, ella se levantó contra usted 7 días para afuera del campamento, donde están los leprosos. Ni siquiera Dios. Moisés estaba allá pidiendo cacao y Dios dijo, no, Señor, eso sí que no. Ella tiene que aprender a respetar. Pero Moisés era la persona más mansa de este planeta. Escuche, número 12:3. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Mire este varón orando por la hermana que lo estaba juzgando, que lo estaba criticando, que se había levantado contra su autoridad, que estaba criticándolo por haberse casado con Séfora, por haberse casado con esta mujer extranjera. Mire esta mujer y este varón que se había levantado contra su liderazgo, que lo habían criticado porque decían que si acaso era el único que mandaba, el único al que Dios le hablaba. Es que la persecución fue violenta. Y Moisés, en vez de decir, bien merecido se lo tiene, está diciendo, Señor, sánala, por favor. Hágame el favor. Tenemos que aprender mucho de este varón y ojalá Dios algún día nos lleve a esa dimensión de mansedumbre. Leamos estos pensamientos. Moisés es un ejemplo para todos nosotros de la manera en que debemos actuar cuando se nos persigue sin causa. Yo sé que no es fácil. Yo sé que cuando a uno lo persiguen, a uno se le sale mucha carne, mucha genio, mucha rabia, y uno quiere a veces como que Dios haga algo. Pero vea que el secreto está en no hacer nada, dejar que Dios obre. Señor, como dijo el Señor, le pegaron en la mejilla, pues ponga la otra. ¿Fácil es? No, Señor, no es fácil, pero es el ejemplo de Moisés y es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no hizo nada para defenderse. Lo golpeaban, lo escupían, lo maldecían, lo injuriaron, le dieron puñetazos. ¿Qué no hicieron con él? Y el Señor nunca, jamás, siquiera intentó vengarse. Todo lo contrario, Señor, yo ya los perdoné, por favor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Amén, iglesia. Escuche esto, el Señor Jesucristo nos dejó esta misma enseñanza y tenemos que ponerla en práctica. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5:43. ¿Qué dice la palabra? ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero Jesús dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Yo sé que no es fácil, iglesia, orar por los enemigos, orar por los que nos persiguen, por los que se levantan contra nosotros, por los que quieren y hablan mal de nosotros y quieren derrocarnos y sacarnos del camino. Pero es el ejemplo de Moisés, es el ejemplo de Cristo, y como cristianos
tenemos que ponerlo en práctica. Quinto punto, la vergüenza ministerial. La vergüenza ministerial. Aunque Dios perdonó a María, lea conmigo, aunque Dios perdonó a María, las consecuencias de su pecado fueron ¿qué? Inevitables. Inevitables. Leamos el versículo 14, Números 12, 14. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Aquí hay mucho que aprender, iglesia. Dios puede perdonarnos, pero una cosa que la iglesia tiene que aprender es que las consecuencias son inevitables. Cuando una persona quiere usurpar el lugar de otro, bien, vuelvo y repito, bien sea en la iglesia o bien sea en el hogar, cuando Dios se llena de ira y viene el juicio y viene el castigo. Entonces, lea estos pensamientos, hermano. Mire lo que escribí. María, antes de ser sanada, fue ¿qué? Enjuiciada. Aparte de la lepra, la vergüenza pública fue su peor castigo. Yo creo que el castigo más grande para María no fue solo la lepra. El castigo más grande fue la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque ella quería ocupar un lugar de liderazgo. Ella quería que el público la reconociera. Ella quería que el público la respetara. Ella quería que toda la gente de Israel, en pocas palabras, le hiciera la venia. Y ahora verla salir carizbaja, leprosa y echada, pues creo que tuvo que ser muy vergonzoso. Yo me puedo imaginar esos 7 días en el desierto, sola, fuera del campamento. ¿Sabe con quién estaba? Con más leprosos. Tuvo que haber sido muy vergonzoso para ella. Pero es la forma en que Dios trata a sus hijos. Por eso la palabra dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Alguien puede decir cómo Dios me ama a mí y a la vez me azota. Entonces no me ama porque me azota. Pues yo sí creo, hermano. Yo creo porque si Dios no nos azotara, nuestra vida sería una miseria. Dios tiene que azotarnos para corregirnos. Y Dios tiene que enderezarnos o a las buenas o a las malas. Por eso la palabra dice: instruye al niño en su camino. Pero es que instruirlo no es solo decirle: ay, mijito, no coja. Si hay que usar la varita, hay que usarla. Eso hace parte de la instrucción. Pero hoy en día es prohibido, ¿no? Hoy en día usted coge el garrote y ya está en la cárcel. Antes no. Yo me acuerdo que a nosotros nos educaron con mano fuerte y gracias a Dios somos ciudadanos de bien. Hoy tenemos en el mundo una cantidad de delincuentes de 10 años, 12 años, porque hay que dejarlos hacer lo que quieran. Prohibido. Uno no puede reclamarle a los muchachos, sino que hagan lo que quieran. Ya el hijo ahí lo demanda. Mi papá me pegó. ¿Pero por qué me pegó? Porque estaba haciendo lo bueno. Desgraciadamente, para allá va este mundo. Pero a Dios nadie lo va a echar a la cárcel por corregir a sus hijos. La disciplina de Dios sigue tan vigente hoy que cuando estaba Moisés. Escuche este segundo punto. El pecado de María terminó afectando a todo el pueblo. Oiga, iglesia, el pecado de María, ¿a quién afectó? A todo el pueblo. Lea el versículo 15. Así que Miriam permaneció fuera del campamento
¿Durante cuántos días? 7 días. Pero mire lo que sigue. Y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Pregunta a la iglesia, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo qué? Viajando. Pero el pecado de María, ¿qué hizo? Detuvo a toda la nación. La nación tuvo que quedarse 7 días esperándola a que se le cayera la lepra. Pasó el primer día y todo el pueblo esperando. Segundo día, 3 días, 4 días, 7 días. ¿Qué me enseña eso? ¿Eso me tiene que dejar a mí una enseñanza? Claro, porque la palabra dice, el pueblo esperó hasta que la trajeron para poder continuar su viaje. Así que el pecado de un rebelde afecta a una iglesia. El pecado de un rebelde en el hogar afecta al hogar. Cuando alguien se rebela del lugar que Dios le dio, bien sea en el hogar o en la iglesia, hace que esta iglesia se frene, se detenga. No haya bendición, está detenida la iglesia, está detenida la familia, están detenidas las finanzas. No sé si me estoy haciendo entender. Se detiene, la bendición se frena. La rebelión en una iglesia o en el hogar frena las bendiciones de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Amén. Escuche, hermano, esto. Nuestro pecado no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que en muchos casos afecta a nuestros seres queridos. Por favor, leámoslos nuevamente todos. Nuestro pecado no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino que en muchos casos afecta a nuestros seres queridos. Le traje otro ejemplo para demostrarle a usted que la rebelión o el pecado afecta a terceras personas, que no tiene nada que ver en el asunto. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 13. Déjeme hablarle del rey David. Segunda de Samuel 12, 13. ¿Qué dice las escrituras? Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Oiga lo que está diciendo. ¿El Señor te ha qué? Perdonado. Y no morirás por este pecado. Sin embargo, oiga lo que dice. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, ¿cuántos días duró María afuera? 7. ¿Y aquí cuántos? 7. Al 7º día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Présteme su atención. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle con este otro ejemplo? Que el pecado puede ser perdonado, pero las consecuencias son inevitables. Se lo voy a poner de una manera que lo entienda. Suponga que usted, por estar haciendo lo que no debe, por allá en la calle de noche, de pronto en un bar, en una discoteca,
de sinvergüenza, por allá le pusieron severo botellazo en la cabeza. Le rompieron la cabeza, le hicieron una chaguala miedosa. Usted va a Dios arrepentido. Señor, me equivoqué, perdóname por haberme metido a ese antro. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor, como es tan misericordioso, dice, ¿qué? Te perdono. Pero la chaguala tiene que aguantársela y el dolor de cabeza todo el tiempo que sea necesario. Así actúa Dios. Te perdono, sí, pero aguante. Porque ahora usted tiene que sufrir las consecuencias. Así actúa Dios, iglesia. No es ese cuento de que yo me arrepiento, o sea, peco, me arrepiento y epato. Ni sueñe. Y si a ustedes les ha funcionado, o a algunos de ustedes le ha funcionado la cosa, ¿por qué no se pregunta, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? Porque yo, hasta donde yo sé, Dios a sus hijos los disciplina. No les acepta eso. Dios no pasa este tipo de cosas como tan fácil. Así que este testimonio o este estudio sobre el inconformismo ministerial creo que nos ha enseñado muchas cosas. Lo primero es a que ocupemos el lugar que Dios nos ha dado. Que si Dios nos ha dado un lugar, el lugar que nos ha dado, lo hagamos ¿qué? Bien. Que ocupemos el lugar y ocupemos y obedezcamos y seamos eficaces en el lugar que Él nos ha puesto. Que tengamos mucho cuidado de no pasar por encima de la autoridad, de no tratar de derrocar a alguien para ocupar un puesto. Vuelvo y le digo, bien sea en el hogar o bien sea en la iglesia, te estarás metiendo en serios problemas porque estarás pasando por encima de la autoridad de Dios. Ya les mostré en Romanos 13:1 que Dios dice que debemos someternos a toda ¿qué? Autoridad. Que el que se resiste o el que pasa por encima de la autoridad está resistiendo a Dios o pasando por encima de Dios. Así que hay que tener sumo cuidado y que aprendamos que si hemos pasado el límite, que si hemos usurpado el lugar de otro, que si hemos pasado por encima de otro para lograr nuestras metas, pues preparémonos, porque Dios vendrá a castigar. Dios no pasa por encima del pecado. Dios tuvo que castigar a María para enseñarle a respetar a su siervo Moisés. Este es el mensaje que Dios quiere dejarnos a nosotros, que aprendamos a respetar la autoridad, bien sea en el hogar, bien sea en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.